La Administración Nacional de Medicamentos sancionó con 1 millón de pesos a la empresa Glaxo, justamente por haber hecho de manera irregular testeos sobre unas nuevas vacunas. De los testeados, 14 bebés han muerto y se han encontrado serias irregularidades en este tipo de ensayos. Veamos algunas de las placas que explican lo que ha sucedido durante este experimento. Entre el año 2007 y 2008 se llevaron a cabo las pruebas para desarrollar una vacuna para prevenir la neumonía y la otitis media aguda. 14 bebés murieron, 7 en Santiago del Estero, 2 en San Juan, 5 en Mendoza, todos provenían de familias pobres. La ANMAT detectó irregularidades en las autorizaciones para que los niños fueran sometidos a los ensayos clínicos. Uno de los casos, el protocolo fue firmado por una abuela que es analfabeta. Otro permiso fue firmado por una madre psicótica que no tenía capacidad de razonar. Los médicos nunca le explicaron a los pacientes que se trataban de ensayos médicos. Las sanciones: el laboratorio Glaxo fue multado en 1 millón de pesos y los médicos Héctor Abate y Miguel Tregnani han sido hechos por 400.000 el caso de Abate y de Tregnani de 300.000 pesos. Él ha nacido el 19 de junio del 2007, sano, no tenía nada, ha nacido bien. Al mes más o menos le ha agarrado neumonía. Y bueno, ¿tomaba la teta? Sí, tomaba la teta, se alimentaba bien, leche, todo. Sí. Y bueno, lo he llevado, lo han internado. Bueno, después me han dado el alta. A la semana he vuelto otra vez con él porque se ha empeorado. Y bueno, y después ha sido que me han visitado los que ponen la vacuna. ¿Agentes sanitarios? Agentes sanitarios eran, sí. ¿Lo visitaron aquí en la casa? No, en el hospital primero. Yo le había dicho que no quería ponerle. ¿Por qué no quería hacer? Porque me habían dicho, había gente ahí en el hospital que me decían que no servía, que no le haga poner, que bueno. Después han vuelto a andar. Pues como yo estaba internada, el otro día vuelve la señora y me pregunta si había pensado, si le quería poner. Y bueno, le había dicho que no le iba a poner la vacuna, que no. Bueno, después me han dado el alta y él seguía con antibióticos, medicamentos, todo. Y después han venido a casa, han venido 2 veces la gente sanitaria, que una se llamaba Viviana Argañarás, ¿no? ¿Se llamaba? 2 veces. Sí. Sí. Bueno, también le había dicho que no. Después de la tercera vuelta, viene. Y bueno, de ahí conversando con mi marido, le digo, bueno, me dice él, y bueno, a lo mejor se cure él con esto, me dice, vamos a ponerle. Le hemos hecho poner la vacuna, la primera dosis nomás, hasta los 2 años. ¿Cuánto tiempo tenía el bebé en ese momento? Y él en ese momento ya tenía 1 mes y medio, habrá tenido. Sí, ya no me acuerdo bien. Bueno. Y bueno, y de ahí él, después empeorado. Le ha agarrado peor. Estando aquí en la casa se me lo ha puesto morado. Estaba mal. Y bueno, lo hemos llevado aquí, lo han internado en el hospital de niños. Estaba en terapia. Me lo atendía el doctor Río y la doctora Gauna. Pero porque ellos estaban en el protocolo de la vacuna. Nosotros ya de lo que lo veníamos luchando en el hospital, lo que me estaba internado, amanecí toda la noche, todo ahí, ya lo veíamos que era la vacuna. Porque rechazaba la transfusión de sangre. Toda la sangre le han puesto, rechazaba los medicamentos. Bueno, yo tengo conocimiento que se pagaba $800 por cada vacuna, o sea, cada bebé. Esa era la cifra que cobraban enfermeros, agentes sanitarios, médicos, no sé si lo... Cuando me llevan eso, te entregan un papel, bueno, ahí que dice, incluso sin testigo no ponen la vacuna. Sí o sí tiene que haber 2 testigos. Y ese día hemos ido nosotros y otra chica de aquí de la vuelta que también le han hecho poner a la chiquita. Sí. También le han hecho poner. Y bueno, y ahí me han hablado, pero no sé quiénes eran. Otra, pero no eran de aquí, es la que me ha hablado una chica, una doctora. ¿Pero ha leído algo usted? ¿Ha visto? No. No, porque, o sea, ella me ha leído ahí que la vacuna está dentro del calendario, que es buena, todas esas cosas.
Después que le han puesto me han entregado el papel. Él ha muerto el 28 de septiembre. O sea, a los 3 meses ha muerto, tenía 3 meses de vida. Y son 14 bebés muertos. Chico, no es uno solo. 14. Incluso hay muchos chicos, bebés, que yo sé porque yo lo he caminado todos los barrios, toda la banda con la gente, que le han pasado la desgracia. He visto muchos casos y lo tengo bien grabado en la mente. Chicos que han quedado bebés, que han quedado con sus secuelas. Damos la bienvenida al doctor Claudio. Sí. Buenas tardes a todos. Eduardo, ¿cómo estás? Tema vacuna antineumocóxica, ensayo de investigación clínica, protocolo de investigación clínica, llevado a cabo en población vulnerable, se llama técnicamente así, años 2006-2007, laboratorio GlaxoSmithKline pidió autorización para ensayar una vacuna en pacientes, en chicos, en niños, altamente vulnerables, por lo tanto eligió provincias donde hay niños altamente vulnerables, Santiago del Estero, algo de Mendoza, San Juan, etc. Una vacuna que protege contra los efectos o la enfermedad o las enfermedades provocadas por una bacteria llamada neumococo, que ataca al oído, tiris media, puede provocar una neumonía, una pulmonía por neumococos o una meningitis o una sepsis por neumococos. No es la vacuna que está en el calendario oficial de vacunaciones universal, gratuito y obligatorio del Ministerio de Salud de la Nación. Esa vacuna es de otra empresa, tiene otra característica absolutamente diferente. Esto es Glaxo, la otra es Pfizer, la que está en el calendario y no tiene nada que ver con esta vacuna que estamos comentando. Digo que algunas irregularidades hubo aparentemente en el consentimiento de ese protocolo de investigación o en otras fases del protocolo, motivo por el cual hubo una denuncia. Concretamente ADMAT tomó cartas en el asunto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica multó a la empresa por irregularidades. La empresa decidió apelar a la justicia, salir de la estructura del campo administrativo e ir al judicial, y el juez Aguinsky confirmó que esa multa estaba bien aplicada, motivo por el cual ahora evidentemente se confirman los hechos en virtud de esta sentencia que según el laboratorio será apelada. Pero me gustaría que escuchemos al abogado que representa a los damnificados en esta historia para que nos cuente su versión, y luego escucharemos a la directora médica del laboratorio GlaxoSmithKline para que también cuente la suya. Adelante. Por la muerte de los bebés, que esta empresa se dedicaba de una forma comercial a vacunar a los menores, en los cuales se pagaba por cápita, es decir, los responsables del proyecto aquí en Santiago del Estero cobraban por cada bebé que vacunaban, lo hacían sin ningún tipo de control. Era un engaño total, y esto se había hecho ya una forma comercial de actuar de parte de los médicos, asistentes sociales, enfermeros, es decir, se había formado toda una cadena. Imagínense que ellos cobraban por cada uno al laboratorio, por cada uno que vacunaba. Todos estos estaban a la pesca, digamos, de todos los bebés que nacían en los hospitales públicos. Luego se los llevaban engañados diciendo que era una vacuna obligatoria que había que ponerle, y ese consentimiento que daban los padres estaba viciado porque no les avisaban absolutamente nada de en qué consistía la vacuna ni nada por el estilo. Tampoco tuvieron el control sobre los bebés para saber, ni se hicieron los estudios para saber si ese bebé podía haber sido vacunado. Entonces todo esto, uno no habla que la vacuna sea buena o mala, sino que los mecanismos que se implementaron fueron terribles, en el sentido que terminaron con la vida de varios bebés, y algunos siguieron luego atendidos en otras provincias, ¿no?, por los daños que ha causado. En primer lugar, me gustaría aclarar que aquí se trata de dos situaciones que no tienen ninguna vinculación entre sí. En primer lugar, hay un procedimiento administrativo que determinó una multa al laboratorio que será apelada en instancia judicial, y por otra parte hay la ejecución de un estudio clínico que se hizo de acuerdo a todas las normas nacionales que regulan la investigación clínica en nuestro país, que son dictadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, así como por el Ministerio de Salud de la Nación. Ese estudio fue aprobado, fue iniciado en el año 2007,
fue monitoreado por la autoridad sanitaria, inspeccionado en 7 ocasiones y en 3 ocasiones más por un comité de ética independiente sin encontrar hallazgos significativos, y fue concluido el año pasado, y fue concluido satisfactoriamente desde el punto de vista de que ha logrado demostrar la eficacia y seguridad de una vacuna contra un germen, una bacteria que es neumococo, que suele afectar con enfermedades graves a los niños pequeños. En nuestro país la enfermedad por neumococo es una enfermedad de alta frecuencia, lo que nosotros llamamos de alta prevalencia. Por lo tanto, Argentina era un lugar, o es un lugar, donde es valioso demostrar la eficacia y seguridad de una vacuna, pero no fue el único país donde se hicieron estudios con esta vacuna. Este mismo estudio, al mismo tiempo, se desarrolló en Colombia y en Panamá, y otros estudios previos y posteriores se hicieron con la misma vacuna en otros países del mundo, incluyendo países europeos. Lo importante es destacar que ninguna de las muertes de las que se está hablando en este momento tuvo ninguna vinculación con la vacuna, y que este proceso administrativo por el que se multa en laboratorio es un proceso netamente administrativo y que en ningún momento pone en duda la seguridad de la vacuna ni que se haya expuesto a ninguna persona de un modo irregular o anómalo para un estudio clínico. Sin querer tomar partido, por supuesto no me corresponde ni nos corresponde, pero sí contarles lo siguiente. A ver, insisto en este punto porque creo que para llevarle tranquilidad a la gente que va a recibir la vacuna gratuita, obligatoria y universal del Ministerio de Salud de la Nación, no es esta vacuna, estamos hablando de otra vacuna, es totalmente diferente. Esta vacuna se vende comercialmente, está autorizada para la venta y la gente tiene que pagarla. La otra vacuna no se paga, la que está en el calendario. Evidentemente, la ANMAT, que es un órgano, una institución de mucho prestigio en el Estado argentino, que viene trabajando desde el año 1992 tratando de regular el mercado farmacéutico y lo ha hecho con suma eficiencia, algo encontró por lo cual impuso una multa, que no es frecuente, pero que sí la impuso, y ese algo fue apelado y esa apelación, fue, digamos, recurrido, técnicamente se llama de este modo, en el campo judicial, en el área de la justicia, y el juez Aguinsky dijo, señores, tiene razón ANMAT, hay que aplicar esa multa. Hasta ahí la historia de las multas, algo pasó, algo irregular pasó. Si eso tiene que ver o no con las muertes de los bebés, este es un tema que tendrá que dilucidar claramente la justicia. Hasta donde pude averiguar, los bebés que murieron recibían placebo. Uno cuando plantea un estudio de investigación lo puede plantear contra un estándar, vacuna contra vacuna, para ver cuál es mejor. A un grupo se le da una vacuna y al otro grupo se le da otra vacuna para ver cuál funciona mejor en términos de aparición de anticuerpos, defensas. O puede plantearlo contra placebo, para decir vacuna contra agua, contra una inyección que no tiene vacuna. Y para ver cuánta defensa o cuánta eficacia y cuánta seguridad hay en la vacuna que se aplica a un grupo determinado de chicos y al otro no. Este es un tema que está cuestionado en el mundo entero. En poblaciones muy vulnerables, permitir un estudio de investigación vacuna contra placebo es una historia que en muchos lugares está cuestionada y en otros no. Este es un punto que también tendrá que dilucidar la administración pública, a ver si realmente valía la pena correr ese riesgo o no. Vuelvo a repetir, para tranquilidad de todo el mundo, la vacuna no causa estas muertes, claramente, porque los chicos muertos recibían placebo. Vuelvo a repetir que la vacuna no es la que está en el calendario y ustedes consultarán con su médico pediatra acerca de la oportunidad de aplicar una vacuna de este tipo o no, que es absolutamente necesaria. Hablo de la que está en el calendario. ¿Y por qué? Porque entonces vamos a disminuir la cantidad de otitis media, la cantidad de pulmonías, neumonía por neumococos o meningitis por neumococo o cuadros sépticos, infecciones generalizadas por esta bacteria, que claramente es muy frecuente en nuestro país y es prevalente. Eduardo. Señores, él, antes de que lo han vacunado, ella estaba internado 2 veces con bronquiolitis y neumonía. Y ahí tenía 1 mes y 10 días tenía. En ese momento, cuando ella estaba en el hospital, a mi mujer le han ofrecido la vacuna ya. O sea, le han hablado de la vacuna, o sea, de que contra el neumococo, que prevenía de la neumonía, la otitis y la meningitis. O sea, yo no quería saber nada porque él ya había estado internado
Hacía poco que había salido del hospital, no quería saber nada. Se da la casualidad que el día que él le coloca la vacuna, nosotros lo llevamos para un control que le hacían periódicamente. O sea que finalmente acceden a que le coloquen la vacuna. Claro. ¿Fue una sola dosis? Una sola dosis nomás, ese día. ¿Y esa misma vez van a un control? Esa misma vez solamente lo atiende a ella una médica del protocolo de investigación. Sí. Que era la doctora Sandra Mansur. Bueno, y ahí habla de todos los beneficios que tenía la vacuna, que ya estaba aprobada en otros países, y después me dice también que, o sea, nosotros le decimos que él ya había estado internado anteriormente, si no había ningún problema, y ella nos dice que no había ningún problema. Entonces, bueno, lo vacunan a él ese día en agosto, el 13 de agosto del 2007. Sí. ¿Y por qué acceden? ¿Les parece interesante la propuesta? Sí, en el principio sí, por lo que ya habíamos pasado con él, o sea, digamos con una convención, y no queríamos que vuelva a pasar lo mismo. Bien. Y bueno, después que a él le colocan la vacuna, ahí nos entregan el consentimiento informal. Antes sí, verbalmente nomás. ¿Y lo pudieron leer ustedes? Después, claro, después cuando venía a casa lo hemos leído, y bueno, y ahí nos hemos dado cuenta de que era un experimento. Que si sabía que era un experimento no le decíamos colocado. Y ahí empezamos solamente decíamos que no pase nada más, y bueno. Y después, bueno, él empezaba con síntomas, así como broncoespasmos, transpiraba mucho, era molesto. ¿Fue inmediatamente o fue un tiempo después? Fue un tiempo después, a la semana. Sí. Y él fallece, digamos, al mes y 10 días más o menos, el 2 de octubre más precisamente. O sea, nosotros sí lo hacíamos ver a él, pero, o sea, por voluntad nuestra, porque por parte de ellos nunca. Ajá. Nunca lo vieron. Nunca lo vieron, incluso el día que él se ha enfermado, que es el 1 de octubre, en el hospital no han tenido más de 3 horas, no han tenido haciendo esperar a él. ¿Por qué? Porque no nos querían atender, porque dice que tenía que venir el médico del protocolo. Y resultando que yo veo después en el expediente que había médicos del protocolo que estaban de guardia ese día. Ajá. ¿Y los otros médicos no lo querían ver? No, los otros médicos no lo querían ver. No lo querían ver porque dice que tenían que ser médicos del protocolo. Ese día que mi papá va a retirar, digamos, el cuerpo, no le querían entregar ahí en el hospital. No le querían entregar el cuerpo, bueno, y a raíz de ahí se produce la denuncia que hago yo, digamos. ¿A quién le ha denunciado usted? Al hospital, digamos, porque el director, digamos, de ese entonces era Carlos Carabajal, que estaba director del hospital. Él decía que él no nos quería entregar el cuerpo. La demanda es contra el laboratorio, sí, contra, digamos, los médicos del protocolo y contra la provincia. Y sabemos que las muertes no son las que se dicen, sabemos que hay más, pero no te puedo decir específicamente bien, porque... Son más de las que se dicen. Sí, no, eso sí. Volvemos entonces con la telefónica. Estábamos en comunicación con Bernardo Herrera, que es abogado de 2 de los damnificados en Santiago del Estero por estas investigaciones con esta vacuna que hacía la empresa Glaxo. Herrera, ¿me está escuchando? Sí. Bueno, me estaba comentando entonces que en realidad engañaban a los padres diciéndoles que en realidad eran vacunas obligatorias y no les explicaban en qué proceso estaban entrando. Claro, así es. Era un engaño total, y esto se había hecho ya una forma comercial de actuar de parte de los médicos, asistentes sociales, enfermeros, es decir, se había formado toda una cadena. Imagínense que ellos cobraban por cada uno al laboratorio, por cada uno que vacunaba. Claro. Entonces, de ninguna manera, no solo que hicieron los controles, sino tampoco luego hubo un control sobre a quienes vacunaban. Imagínense que la vacuna no podía haberse colocado a menores o a bebés, mejor dicho, que estuvieran con enfermedades como ser, por ejemplo, el SIDA, o que hubieran tenido
la neumonía. Por ejemplo, en el caso de Medina, que llevó adelante yo, Sí. el chiquito estaba internado, y cuando estaba internado por problemas de neumonía, fueron a visitarlo a quererle colocar la vacuna. Entonces luego le dijeron, apenas salió de ahí de estar internado el bebé, fueron y le colocaron una vacuna cuando no tenían que haberlo hecho. Es decir, tampoco tuvieron el control sobre los bebés para saber, ni se hicieron los estudios para saber si ese bebé podía haber sido vacunado. Entonces todo esto, uno no habla que la vacuna sea buena o mala, sino que los mecanismos que se implementaron fueron terribles, en el sentido que terminaron con la vida de varios bebés, y algunos siguieron luego atendidos en otras provincias, ¿no?, por los daños que ha causado. ¿Cuántas personas fueron afectadas en Santiago del Estero en este momento o han sido damnificadas? Bueno, damnificados con seguridad fueron 5 bebés que fallecieron, y fueron muchos otros más las denuncias que hubo, ¿no?, que yo tengo conocimiento. Hay otros casos que también murieron por el tema de la vacuna, pero que en realidad no han denunciado o no han seguido con ningún tipo de acción. Claro. Los médicos... Esto fue en Santiago del Estero, es decir, Sí. también tuvo sus problemas en Mendoza, tuvo problemas en otra provincia también, ¿no? Claro. ¿Cómo siguen los pasos, Herrera, entonces, ahora? Bueno, nosotros hemos recibido esta noticia de la confirmación de la multa, estamos esperando, y luego, a partir de esto, más esta resolución de la ANMAT en un primer momento, donde ha sido una resolución muy buena, que ponía al descubierto cómo trabajaba el laboratorio aquí en Santiago del Estero, nosotros esto lo vamos a acompañar a la justicia, y por supuesto vamos a seguir adelante pidiendo la imputación de los médicos y enfermeros y asistentes que fueron protagonistas de este experimento aquí en la provincia de Santiago del Estero. Recordamos entonces, en principio, 5 chicos fallecidos en Santiago del Estero que habían sido parte del experimento con estas vacunas allí que estaban investigándose para la empresa Glaxo. Doctor Herrera, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Tome un saludo. Dear Mom. Dear Mom. Dear new mom. Dear Mom. Dear Mom. Dear pregnant mom. I was just like you. By now, you've probably spent countless hours researching how to have a healthy pregnancy and how to keep your baby safe. But if you're like me, there's probably something you may be forgetting. It's something I and thousands of other mothers like myself did not research. I just trusted my doctor. I trusted my doctor. I trusted my doctor. I trusted my pediatrician. I trusted my pediatrician. I thought the science was settled. Isn't the science settled? My doctor told me the science was settled. I didn't know that my pediatrician only went through a few pages of education about vaccines. I only knew the mantra that vaccines are safe and effective. I didn't research vaccine safety myself. My doctor told me my child could die without his vaccines. Turns out my doctors didn't know. My pediatrician had no clue. My OB did not know anything about vaccines. And neither did I. After vaccines, my daughter was not healthy. She was constantly sick. When my child was vaccinated, he seemed to get sicker. After vaccines, my children developed 19, 21, and 22 different food intolerances. After vaccines, my son's eyes swelled shut. He had a high-pitched scream that sounded like somebody was stabbing him. I was not told that 4 days later he would have a fever of 106.5. He was given 6 vaccines in one sitting to catch up to his older brother. And for the next 4 days, we had to put him in, he had fevers, projectile vomiting, diarrhea. After vaccines, my child developed encephalopathy. He had a high fever. I watched my boys scream in pain from brain encephalitis. He developed high candida in his gut. He developed terrible GI pain. When my child turned 2, and he already had not one, but several other onset seizures, I started to question. 2 hours after my daughter received her DPT vaccine, she had a 5-minute seizure. And she developed grand mal seizures
one of which almost killed her. He then had episodes where he stopped breathing and required excessive stimulation and resuscitation. He developed eczema. He had eczema. He had eczema all over his body. He was breaking out in hives. He broke out in a measles-like rash. Rashes and fevers of unknown origin. His eyes would cross and he would lose control of them. She stopped making eye contact. He had language, and then after the vaccines, he lost all language. I had his hearing tested because he stopped responding to his name. He could hear perfectly well. He lost all speech. He began to headbutt us and injure himself. I watched them lose language and connection. He stopped saying, "I love you." He was gone. His nursery school teacher called me, and she never called me. In school, they started complaining about some of his behaviors. She breathed out of a hole in her neck. She was fed through a G-tube. She was cortically blind. She never walked, and she never talked. I have 2 boys who are vaccine injured and a daughter who is vaccine free and healthy. I didn't know that thousands of other moms out there were just like me. They had perfectly healthy children until they vaccinated them. And watched their children's health decline. I ignored my instincts. I trusted my doctor. I trusted the CDC. I trusted the propaganda that says don't ask questions. And I'll never forgive myself. So please, don't be like me. Please don't be like me. Don't be like me. Research vaccines and trust your instincts. Don't let my mistake be your mistake. Love. Love a remorseful mother. Love a regretful mother. Love an informed mother.